Pues hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Me da muchísimo gusto que hoy estén aquí conectados, sobre todo porque vamos a hablar de un tema que es muy delicado, que es un tema que no solo se trata sobre, vamos a decir que la muerte, que la mayoría lo relacionamos con la muerte, sino también con, o sea, se trata del amor, de los cambios, de los procesos que atravesamos todos en algún momento de nuestra vida. Para quienes no me conocen, mi nombre es Wendy Castañeda, soy facilitadora, acompañante en procesos de desarrollo emocional y yo creo profundamente que cuando aprendemos a mirar nuestras emociones con conciencia podemos transformarlas en crecimiento. Entonces hoy vamos a conversar sobre este tema que lo llamamos proceso de duelo y resiliencia, cómo atravesar las pérdidas y reconstruirte. Así que si estás pasando por una pérdida, pues este espacio es para ti. Y si estás acompañando a alguien que esté pasando por algún duelo, también este espacio es para ti. Y antes de comenzar, me gustaría invitarte a que hagamos una respiración profunda, todos, solamente para estar y empezar. Sé que este tema es un tema sensible, así que date permiso de sentir. Vamos a estar aquí en este espacio con mucho respeto y sobre todo con la intención de contenernos. Y pues hoy me toca compartir este espacio con una persona muy especial, una profesional que respeto y admiro, compañera de maestría. Estuvimos juntas en nuestro curso de titulación de la maestría. Melissa Liera, psicóloga, terapeuta especializada en estos procesos de duelo. Ella pues ha trabajado con personas que han atravesado pérdidas significativas y ha estado acompañando procesos de reconstrucción con mucha sensibilidad y profesionalismo. Así que presento a Melissa. Vamos a darle espacio. Ahí estás, Melissa. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Wendy, muchas gracias por la invitación y bueno, lista para compartir. Bueno, para iniciar, Melissa, ya sabes, háblanos de ti, quién eres, a qué te dedicas, a qué horas vas por el pan, soltera, casada, divorciada, lo que quieras compartirnos antes de iniciar con el tema. Bueno, mi nombre es Melissa Liera, yo soy psicóloga clínica, también soy psicóloga educativa. Tengo dos maestrías, una maestría en psicoterapia gestal, que ya estamos por concluir. Precisamente mi tesis está basada en el proceso de duelo y la resiliencia a través también del arte terapia y la gestal. Y tengo una maestría en acompañamiento y consejería psicológica. Soltera, no estoy casada, tengo un perrito. Y bueno, apasionada también de la psicología. Muchas gracias y bienvenida. Sé que vamos a tener una plática interesante, Mel. Bueno, para iniciar me gustaría que comenzáramos a que nos ayudes a entender algo básico. Algo básico, ¿cómo podemos entender el duelo desde una mirada terapéutica? Ok, el duelo, vamos a entenderlo no solamente que es tristeza, porque cuando hablamos de duelo pensamos en un panorama gris, en tristeza, en dolor. Yo creo que el duelo también está acompañado de amor y es un proceso natural, es un proceso psicológico, un proceso emocional, un proceso corporal, porque también duele, nos duele el cuerpo. Cuando tenemos una pérdida, sientes aquí que te tienes un hueco, ¿no? Vacío. Un vacío, entonces también es un proceso corporal y esto ocurre, ese es un proceso que ocurre cuando tenemos una pérdida significativa y este proceso nos ayuda precisamente a la adaptación de esta nueva realidad. Entonces, básicamente ese sería el duelo. Y qué importante lo que mencionas, Mary, porque la mayoría de las veces decimos, está atravesando por un duelo y lo queremos ver así, ¿no? Sí, triste. Y yo creo que cada persona maneja su duelo de diferentes formas y siempre es relacionarlo con la tristeza.
pero a veces también un duelo puede ser un enojo, puede ser culpa, como dijimos, puede sentirse un vacío o puedes no saber cómo sentirlo, ¿no? Es Y es, atravesar el dolor, definitivamente. sí, y eso pues también es parte del proceso, ¿no? El normalizar que no nada más es el relacionarlo con la tristeza. Bueno, y también otra pregunta que tengo para ti, que yo de verdad que lo tenía muy arraigado, eso de que el duelo siempre estaba relacionado con la muerte. Decíamos, es que está pasando por un duelo. Y era para mí, se le murió a alguien. ¿Tú qué podrías decir? ¿Todas las pérdidas generan un duelo? Sí, no todo va relacionado a la muerte, digo, eh, hay duelos, hay diferentes tipos de duelos. Creo que todo lo que genera un cambio, vamos a partir desde la salud, por ejemplo, que yo tenga algún problema de salud, perder alguna extremidad de mi cuerpo, un cambio de ciudad, un cambio de trabajo, divorcio. Hay duelos también relacionales donde las personas perdemos una relación significativa, que esa persona no falleció, pero ya no está en nuestra vida, ¿no? Puede ser una amistad, alguna ruptura tal vez de algún familiar o de una pareja, ¿no? Y bueno, también pérdidas cuando fallece tanto una persona como también cuando fallece algún animalito, alguna mascota, también es un duelo. Y yo creo que todos los duelos, no lo creo, todos los duelos son importantes y todos los duelos tienen un valor en nuestra vida. Entonces, el darle un lugar a lo que perdimos y vivir nuestro proceso. Sí, y por ejemplo, vemos el duelo también como, a mí me pasó, yo tuve un trabajo que duré 10 años trabajando ahí y salí y de verdad que yo no, ahora me doy cuenta que era un duelo, pero realmente no lo tenía yo identificado y sí duré mucho tiempo con esa sensación de que había perdido algo. Así que, pues no solo es el duelo de una muerte, no cualquier cosa que ya deja de estar, como mencionas, la salud es también un proceso de duelo, ¿no? Un diagnóstico es un proceso de duelo también que se requiere trabajar y atravesar, como bien lo mencionas. Un sueño también podría ser, por ejemplo, una persona que quiso estudiar algo y que nunca pudo estudiarlo, también es un tipo de duelo. Sí, de hecho, por ejemplo, yo en la maestría trabajé un proceso de un negocio que tenía, que era un sueño y que lo cerré, ¿no? O sea, no se dio, lo tuve que cerrar y en una de las terapias pues se vio, lo vi, era también un duelo, era algo, una ilusión puesta en eso, un sueño que pues al final me requería despedir de él, ¿no? Entonces atravesar ese proceso también pues es importante y darle su lugar en la emoción, porque, por ejemplo, yo acostumbro a lo que sigue, a lo que sigue, a lo que sigue, y no me paro a decir, a ver, espérate, está pasando esto. Entonces, es darle su lugar y su tiempo a cada cosa. Vivir el proceso. Exacto. Muy bien. Y hablando del proceso, creo que muchas personas saben o conocen que se mencionan las etapas del duelo. Existen, están en la etapa están en la etapa del, ahí se me fue una etapa, ¿no? Por ejemplo, de que no lo quiere aceptar, no me acuerdo cómo se llama. La negación. Las etapas realmente son La la negación. negación, ajá, o sea, no quiero reconocer, ajá, como yo te digo, yo me voy de una y ya, lo que sigue y no me paro, ¿no? A ver qué está pasando. Entonces, estas etapas son lineales, o sea, se requiere pasar de A, B, C, D, E, o cómo es este orden entre ellas. Y pues si me puedes recordar las etapas del duelo a mí y a todos los que nos están escuchando. Sí, claro. Esa es una pregunta muy importante porque a veces creemos que las etapas van así como tal cual como si fuera un instructivo, ¿no? Y ya estoy en esa etapa y ahora la que sigue, pero realmente es un proceso que no se vive de forma lineal, ¿sí? Lo vivimos, yo les digo a mis pacientes, es como cuando entramos en un túnel y de pronto todo se ve oscuro, no sabemos qué va a pasar
pero sabes que al final está la luz, ¿no? Y en ese inter oscuro, porque así se siente de pronto, parece como una montaña rusa, ¿no? Puede ser que digas, es que ya esta etapa ya la pasé, por qué me vuelvo a sentir así? Y es parte de, yo creo que el primer año de la pérdida es un proceso en el que estamos en una readaptación total, porque pasamos de una fecha importante, de un cumpleaños, ahora sin esa persona, de una Navidad, entonces todo nuestro cuerpo, nuestro sistema, nuestra alma se está adaptando y esto va generando un vaivén emocional y una fluctuación de pronto en las etapas del duelo. Que bueno, sí, por mencionarlas, tenemos la negación, el enojo, la negociación, la tristeza y concluimos con la Aceptación. aceptación. Así es. Sí, y fíjate, a mí me ha tocado experimentarlo y también escucharlo con pacientes que dicen, yo ya había atravesado esto y estoy volviendo a llorar, entonces estoy retrocediendo, o que de hecho hace poquito en un taller una señora me dijo, es que esto yo ya lo había atravesado. Y entonces llega la emoción como de estoy retrocediendo, porque como yo ya había pasado por esto, entonces quiere decir que no avancé, o sea, o voy de reversa, o cómo estoy. Sí, Entonces es importante mencionar que no necesariamente es que ya pasaste esta etapa y ya la libraste, ¿no? No, a veces. De hecho, a veces escuchas una canción y ¡fum! Regresas, ¿no? Regresas a la emoción de lo que te conecta con esa situación. sí, no, no. De pronto hay personas que dicen, no, es que yo ya pasé eso y creemos que podemos tener un duelo express. No, ya en 3 meses ya me siento bien. No, es un proceso natural que no podemos controlar. Y es simplemente duelar, vivir tu proceso y saber que en ese inter, sobre todo el primer año, que es el año de más adaptación, pero pueden ser 2 años, por ejemplo, ¿no? Y en el que estamos todavía en este proceso y es dejar que fluya nuestras emociones, permitirnos llorar, permitirnos ir aceptando que vamos viviendo cada etapa de forma natural y que es normal de pronto volverme a sentir enojado, volverme a sentir triste, volverme a cuestionar de Dios, de la vida. No es un proceso lineal y cada persona lo vive diferente y tenemos que ir aceptando y respetando nuestro propio proceso. Sí, Meli, y algo que también es importante mencionar es que a veces el duelo es diferente. Por ejemplo, terminé con una pareja y este duelo me tocó vivirlo así, pero esta otra ruptura me ha tocado vivirlo así. O sea, no necesariamente todos los duelos tendrían por qué ser iguales, ¿no? Cada duelo tiene su propia experiencia y no es algo estandarizado, pues de que así se tendría que vivir. Y cada quien vive los duelos de formas diferentes o atraviesa su duelo de forma diferente, como dices. Ahora, si en este momento yo estoy pasando por un proceso de duelo, un duelo esperado porque ya sé que era lo que iba a suceder o sucedió, ¿cómo saber si en esta situación yo requiero un acompañamiento profesional? En este duelo sí requiero ir y trabajarlo en terapia. ¿Cómo podría saber yo como paciente que este duelo es diferente, que este duelo lo requiero atravesar diferente? Yo creo que cualquier duelo podemos tener acompañamiento, ya sea un tanatólogo, un psicólogo, y es súper enriquecedor sentirte acompañado, sentirte que este proceso lo atraviesas con alguien que conoce sobre el tema, que te va dando una guía, un acompañamiento. Más sin embargo, cuando ya consideramos que se ocupa sí o sí ayuda de forma profesional, es cuando hay un aislamiento extremo, o sea, cuando esa persona se aleja totalmente de todas las personas, de dejar de comer, empieza a haber una dificultad tal vez en su funcionalidad, hay una culpa intensa, desesperanza, ideación suicida. En esos aspectos, sí o sí, no dudes en buscar ayuda, definitivamente. Yo creo que ahí es cuando podemos decir, buscamos a alguien
como acompañante o buscamos a alguien de forma profesional y muchas veces también hay que canalizar al paciente con tal vez con un psiquiatra o pasa más allá de solo un acompañamiento. Pero siempre es importante buscar ayuda y saber que podemos vivir este proceso acompañados. Sí, algo que mencionamos mucho en crecer, en el espacio crecer, decimos, el pedir el apoyo no significa debilidad, al contrario, significa que estás siendo responsable emocionalmente, que te estás haciendo cargo. Y eso lo recalcamos mucho, el que estés levantando la mano habla de que tienes una responsabilidad sobre lo que te está sucediendo. Bueno, entonces, hablando sobre si yo tengo a alguien cercano que esté viviendo el duelo, Meli, que sé que tiene un proceso de duelo, ¿cómo saber de qué manera no lo debería de acompañar? ¿En qué manera yo estoy haciendo algo que no debería con una persona que está pasando por un proceso como los que mencionamos? ¿Cuáles serían los errores más comunes al momento de acompañar a alguien que está pasando el duelo? Los errores más comunes, claro, cuando decimos frases, por ejemplo, como ya supéralo o no llores. Te voy a eh, presentar a mi amigo. Sí. sí, o por ejemplo, es el típico de, es que a fulanito no le hubiera gustado que estuvieras triste, no llores, no. Esa frase a él no le gustaría verte llorar. Sí, 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 claro, esa es mucha. Sí, eh, las cosas, también la típica frase, ¿no? Es que por algo pasan las cosas, Dios Te manda. mereces más. Entonces pareciera como que, la verdad, son frases que lastiman, ¿no? Ya supéralo, ya, eh, Échale como, ganas, tú échale ganas. Sí, sí, sí. Pero, sí, y como dicen, a veces en ocasiones, en lugar de apoyar, estamos lastimando más, ¿no? Con ese tipo de frases, porque empiezan a cuestionarse, quiere decir que entonces no está bien como me siento o no está bien lo que me está sucediendo, ¿no? En lugar de apoyar, pues hacemos que la gente se cuestione más. creo que no sabemos qué decir. A mí me pasa, o sea, a mí todavía me pasa, te digo todavía porque es algo que ya lo he traído, o sea, que digo, ok, güey. Cuando llego, por ejemplo, a acompañar a alguien a un velorio, o sea, realmente es, abrazo, y ahí me sale la frase, o sea, como las típicas de cómo estás, o o sea, a veces es mejor no decir nada, ¿no? Simplemente con estar con la persona ya estás dando esa contención, pero a fuerzas nos queremos ahí aventar el rollo Sí, que no es necesario. yo creo que muchas de las veces no es con una mala intención. Cuando vemos a alguien con dolor que amamos, pues nos duele también. Pero creo que lo que mejor que podemos hacer es decirle, aquí estoy. Sin Sí, buscar consolarlo ni buscar, digo, porque son frases muy típicas, creo que la mayoría no son realmente malintencionadas, pero lastiman, ¿no? Puede ser como aquí estoy, cuando quieras hablar, cuando quieras llorar, estoy para escucharte, eh, aquí estoy para acompañarte. Creo que es sí, lo que podemos hacer. sí, a veces acompañar o estar simplemente, ¿no? Acompañar a alguien es simple con el hecho de estar ahí, ¿no? Aquí estoy. No necesitamos aventar nuestras frases matonas, ¿no? Simplemente aquí estoy para ti, ¿no? Y el estar ahí ya estamos dando ese mensaje. Exacto. Así que no digan ya supérenlo. Ni échale ganas, ni get over it, no es cierto. Ni, ay, va a llegar alguien mejor, o sea, sí va a llegar alguien mejor, pero ahorita en este momento estoy pasando por esto, ¿no? A ver, aquí Exactamente. tengo algunos comentarios de las personas que están escuchándonos. Me dice Marisela, también Marisela Camacho dando su aportación. Dice saludar, abrazar, aquí estoy. Sí, o sea, eso, sí, pero fíjate que sí, pero a mí me pasa todavía que son cosas tan arraigadas que estoy ahí
Y me sale, pues es como que, uy, ya Wendy, no tenías que haber hecho ese comentario, ¿no? La siguiente, Víctor Guerra dice, la empatía a la situación se demuestra con respeto y presencia. ¿Cierto? Muchas gracias. Mira, aquí encontré otra frase. Tienes que ser fuerte. Ah, claro, hay que ser fuerte, ¿no? Tienes que ser fuerte, sé valiente por tu familia. Todo pasa por algo. Hazlo por tus hijos. Sí. No llores, tranquilízate. Diga, hay muchas frases, pero sí. Sí, sí, sí. Ya pasó, mira hacia adelante. Aquí encontré otra. Y Meli, he escuchado que existen duelos que le llaman complicado, un duelo como congelado. ¿A qué se refieren? Bueno, cuando hablamos sobre un duelo patológico o complicado, congelado, es porque hay un bloqueo en alguna etapa del duelo. Como voy a poner el ejemplo en la negación. Eh, hay un tiempo en el que es normal sentir que no pasó, pero cuando pasa ya mucho tiempo y esa misma persona sigue ciclada en lo mismo, o por ejemplo en la tristeza, o sea, hay un tiempo en el que es normal y otro en el que genera una incapacidad porque esa persona no puede continuar con su vida o retomarla. eh, entonces ahí estamos hablando de un duelo complicado. Sí, y congelado, ¿no? Porque al fin siempre va a salir, ¿no? O sea, es de alguna u otra manera, tarde o temprano, va a buscar salir ese duelo. Te digo porque, por ejemplo, este que yo te comenté, que hace poco, te digo, lo trabajé, me tocó en una terapia conectar con que yo, por ejemplo, ya no me entregaba igual a los trabajos. O sea, ya era una desconexión, o sea, ya no había como un amor a lo que estaba haciendo. Y en mi trabajo, pues descubrí que era por el duelo que no había trabajado, por eso que sucedió hace muchísimos años, 15 20 años, que yo simplemente lo había ignorado, pero ahí estaba, de alguna u otra manera seguía apareciendo en mi vida. Entonces, eso va a suceder de una u otra forma, ¿no? El duelo que digo, ya lo superé o no necesito tomarle atención, que intento bloquear, se va a terminar asomando o va a querer estar presente de alguna u otra manera sin que me dé cuenta. Y desde Claro, la resiliencia, Meli, ¿qué significa realmente reconstruirte después de una pérdida? esa palabra me parece muy bonita, el reconstruirnos, el volver a integrar, ¿no? El reconstruirnos con la resiliencia es no olvidar lo que pasó, más bien es integrar nuestra vivencia. Es redescubrir, porque parte también del duelo, pues es también de quién soy ahora, ¿no? Sin esta persona. Eh, y es volverle a encontrar un significado, descubrir tus fortalezas y saber que toda esta experiencia ha sido parte de tu historia de vida y, y que también esta experiencia te lleva a conocerte, a reconstruirte, a aprender nuevas habilidades, a tener un mayor crecimiento también. Si realmente, pues la idea de que estamos integrando lo que sucedió, no queriendo olvidarlo, no queriendo bloquearlo, ¿no? Y reconstruirlos desde una forma en la que no estamos borrando la historia, sino que le estamos dando ya un nuevo significado, como dicen, ¿no? ¿Qué herramientas prácticas pueden ayudarnos para atravesar el duelo sin que lo evitemos? El permitirnos sentir, primero que nada, el permitirnos sentir. Yo creo que ahorita mencionabas, ¿no? Que de pronto dices, me ocupo y hago muchas cosas y dejo o sea, me desconecto o dejo en pausa pendiente ese tema, ¿no? Entonces sí es importante sentir, darnos un tiempo,
para hablar de esto, para escribirlo. Hay un ejercicio que me gusta mucho, Wendy, que ocupamos una hoja, una pluma, un lápiz y es escribir. Nos sentamos frente a la fotografía de esa persona o mascota eh, y le escribimos una carta. Escribimos una carta. Es importante que cuando escribamos en ejercicios terapéuticos que no sea con el celular, no con Claro, una computadora o un iPad, sino hacerlo a mano, porque que esto es salga. un proceso cognitivo. Ajá. Y entonces el escribir nos ayuda a procesar. Otro ejercicio pudiera ser utilizar los duelarios. Hay duelarios que ya venden ¿Qué son los duelarios? Cuéntame más. Los duelarios son herramientas donde vamos escribiendo, eh, como lo dice el nombre, ¿no? Diario, cómo nos sentimos o qué está pasando conmigo. Entonces me estoy dando un tiempo para ir procesando mi sentir del día. Eh, yo, por ejemplo, a veces les recomiendo a mis pacientes que con un cuaderno, digo, hay duelarios tal cual que los venden en Amazon o en alguna librería, pero también lo puedes hacer en un cuaderno y vas escribiendo como, Pero, a ver, Meli, ¿dices duelarios o duediarios? ¿O cómo? A ver, para escribirlo aquí. sí, En el duelario. Es como duelario, de duelo y de diario. Sí. ajá, ok, Ajá, un duelario. compuesto, ok, Sí. va, ya lo escribí. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando vamos viviendo una pérdida, vamos procesando el día a día, ¿no? Como por ejemplo, hoy escuché una canción y me acordé de esa persona, o hoy me dijeron algo y me acordé de una anécdota. Entonces, como ese tipo de cosas al momento de escribirla las vamos restableciendo, bueno, más bien sería la palabra procesando. Entonces, porque el duelo lo vivimos, eh, o sea, no se pausa, se vive, se duela. Entonces es un ejercicio también muy, muy bonito para ir procesando. También el acompañamiento, yo creo que no olvidarnos de tener acompañamiento, ya sea profesional, con un tanatólogo, con un psicólogo, y también estar rodeada de personas que te suman. Esas personas que son un apapacho en el alma, ¿no? Que le dicen también personas vitamina, como amigos, familia, que sabes que te van a apapachar, que van a estar contigo, una mascota. Entonces, vivir ese proceso acompañado también es una herramienta. Sí, me parece muy valioso también hablar sobre los rituales, ¿no? Porque algo que recuerdo, por ejemplo, en la pandemia, que hubo muchas personas que se nos fueron y que no tuvimos esa parte del cierre, del ritual, por ejemplo, nosotros el velorio es un proceso ritualístico realmente, ¿no? Entonces, el realizar ese cierre también de una forma ritualística, como dices, la escritura, movimiento corporal, eso nos ayuda a que el duelo no solo se piense, sino que también se exprese o se sienta en el cuerpo, ¿no? De duelarlo, de vivirlo, sí. Sí. Y hablemos sobre duelos para acompañar niños o adolescentes. ¿Es de la misma manera o cómo se manejaría cómo acompañar un duelo en un niño o en un adolescente? Bueno, vamos a partir con el tener el lenguaje adecuado, ¿sí? Porque de pronto con un niño o un adolescente tenemos miedo de decir, no, falleció o murió. Y de pronto he Se escuchado, nos fue al cielo, le decía. sí, sí, Abuelito se fue, se hizo una gaviota, se hizo una paloma y se fue volando al cielo. ujú, sí, 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 o por ejemplo se fue a trabajar o se fue de viaje eh, y nos conflictúa mucho cómo decirlo. Y nos conflictúa como adultos también mucho cómo hablar de la muerte. Yo creo que es bien importante hablar de la muerte, no es un proceso natural y yo creo que es importante hablarlo con los niños, ¿no? Falleció, murió y también acompañarlo, decirles, tienes
permítete llorar, cómo te sientes, es importante que te des permiso de sentirte triste. Hacer tal vez algunos ejercicios, hay cuentos, hay actividades que se pueden hacer sobre todo con los niños, ¿no? Que un niño eh, Sí, porque me quedé con la pregunta ahorita que lo mencionaste, porque sí, o sea, sí me conflictó en mi cerebrito el pensar que a un niño, ¿de qué edad, a qué edad yo ya le puedo decir se murió? O es, sea, porque un niño, hay niños, o sea, de 2, 3, 4, no sé, 2 años, no te van a entender lo que le estás queriendo decir, ¿no? ¿O tú crees que sí? yo creo que sí, es importante O a decir. lo mejor y si no te entienden, te van a decir qué es, te van a preguntar qué significa, ¿no? O sea, conociendo a los niños, sí, o sea, si le dices se murió tu abuelito, hablando así, pues si no saben lo que significa que se murió, pues te van a preguntar, ¿y qué es que se murió, no? ¿A dónde se fue? Y yo creo que ahí viene, ¿no? El cómo poder explicar lo que significa que ya no va a estar. Claro, pero sí es importante no tenerle miedo a hablar de pronto de la muerte con los niños, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un niño de 5 años, ¿no? Puedes hacerlo incluso con un cuento, buscar un cuento, platicar, si tu abuelito murió, ya no está con nosotros. Eh, No, me la he pasado matando abuelitos yo. eh, tenemos los recuerdos en nuestro corazón, o sea, hay formas de cómo decirlo, ¿no? Pero sí es importante hablar e ir integrando. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo una paciente que llegó a terapia porque había fallecido el perrito y los papás no sabían si comprarle otro perrito igual o ir hablando acerca de la muerte del perrito. Entonces dije, O bueno, sea, comprarle otro perrito para que no se diera cuenta que él había fallecido. Oh, ok. sí, 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 entonces buscamos un perrito igual, o sea, tal cual, o sea, querían. Y yo les sugerí que no, hay que integrar y hagan un ritual como familia, ¿no? El perrito falleció, entonces fue muy bonito porque como familia hablaron acerca del tema, pero aparte fue como un momento donde hicieron un pequeño velorio con, Ujú. donde cada integrante de la familia habló acerca de qué era lo que más le gustaba de ese perrito, algunas anécdotas con el perrito y se lograron despedir del perrito, ¿no? También es algo bien importante, yo me despido, es la función también de los rituales, el, el despedirme y el pasar a la etapa de la negación. Entonces, al final, la muerte también es parte de la vida y Claro. es natural y sí es importante hablarlo. Sí, muchas veces queremos protegerlos, hablando de los niños, como protegerlos ocultándoles la verdad, ¿no? Como mencionas en este ejemplo de que, pues, que al final se iba a dar cuenta el niño, ¿no? Pero, pues, el querer los papás que no pasen por ese proceso, ¿no? Evitándoles el duelo. Y realmente lo que el niño necesita, pues, es esa seguridad emocional que requiere para poder llevar ese proceso que está viviendo. Y es muy bonito, los niños lo procesan, ellos lo procesan muy naturalmente. Creo que nos genera más conflicto al adulto el decir cómo lo protejo, pero más bien es cómo nos acompañamos. Exacto, cómo acompañarlo. Tenemos aquí algunas aportaciones de la gente que nos está escuchando. A ver, ¿hasta dónde me quedé hace ratito? Dice Manuel Alonso, revivir cada momento remueve nuestro duelo personal, pero ser empático, saber cómo se siente la persona, cada uno lo vive y lo supera de manera diferente, pero sabe de cierta manera cómo se siente. Efectivamente, Manuel, muchas gracias por tu aportación. Dice Marisela, es la importancia de acompañarnos cuando tenemos una pérdida. Sí, también tener ahí nuestro grupo colchón, como le decimos, nuestro grupo de apoyo, nuestro sostenimiento, ¿no? A ver, alguien más. Melissa Casillas, nuestra compañera, dice, esos rituales los fortalece para en un futuro atravesar las pérdidas de una manera con más resiliencia. Ahí le puse de mi cosecha.
para atravesar la pérdida con más resiliencia. Y sí, no nos damos cuenta lo significativo que son los rituales, ¿no? El que no solo tu mente, tu cuerpo, tu alma, todo se integre y te permita soltar lo que requieras soltar y tomar el aprendizaje, ¿no? Las experiencias. Bueno, Meli, para cerrar, ya casi terminamos. Para cerrar, si alguien que nos está escuchando hoy está atravesando una pérdida reciente, de cualquier tipo de pérdidas, ¿qué le dirías directamente a esa persona si la tuvieras ahí enfrente? En este momento te está viendo. Ok, diría que lo que sientes es válido, que no estás sola, eh, y que también es importante pedir ayuda. ¿Sí? Pedir ayuda también forma parte de ese amor propio. Y, y bueno, el duelo no es algo que se supera, el duelo es algo que se vive, es algo que se integra y que nos transforma como personas. Todos vivimos duelos de diferentes tipos, en diferentes etapas de nuestra vida. Nadie está exento a vivir un duelo, nadie está exento a vivir un cambio en la vida. Y, y también esos cambios nos ayudan a transformarnos y a volvernos más resilientes y bueno, es una experiencia también de vida. Entonces, pues no olvidarnos el estar acompañados en este proceso de vida, que es doloroso al final de cuentas. No te quedes solo, busca las personas que te apapachan, que te suman, apóyate también de consejería, de acompañamiento, de rituales, darte permiso, sobre todo de duelar, de vivir tu proceso de duelo. Sí, y si ese proceso requieres simplemente salir, respirar, estar contigo, contenerte, también es válido. Eh, si necesitas apoyo profesional, es importante que busques el acompañamiento. Como bien dices, Meli, no necesitamos hacerlo solos. O sea, tenemos muchas personas, la mayoría tenemos personas que nos acompañan, que están para nosotros y realmente ese es el propósito de muchas personas que están cerca de nosotros, ¿no? Estar para, para contenernos. Pues gracias por compartir, Meli, gracias por tomarte el tiempo para estar con nosotros, por agendarnos. Sé que estabas muy ocupada y que me diste esta hora para, bueno, estos 40 minutos para compartir sobre tus conocimientos y lo que haces. Muchas gracias. ¿Algo con lo que tú quisieras cerrar tu participación con nosotros? Bueno, primero agradeciendo también la invitación, la confianza a participar. Agradecer a todas las personas que veo que están escribiendo y que veo que son varias. Tenemos 19 personas que nos estuvieron viendo. Y bueno, espero que esta información ayude, esta información también sea un apapacho para el alma. Y bueno, eh, les mando un fuerte abrazo y también el seguir buscando alternativas para trabajar con nuestros duelos y sobre todo recordar esta frase, todos los duelos importan y no lo tienes que pasar solo. Sí. Y no minimicemos el duelo, ¿no? Lo digo precisamente por experiencia. Yo acostumbro a minimizar mis momentos, a decir, ah, no, pues a ella le está yendo peor, ¿no? Y realmente no se trata de eso, se trata de lo que tú estés viviendo, de cómo tú te estás sintiendo y honrarlo y sentirlo. Para que realmente salga, requerimos validar la emoción para que podamos procesarla. Muchas gracias a todos los que se conectaron y los que nos están ahí escribiendo. Como les comenté, quiero pues agradecer profundamente a todos los que están aquí. Gracias
por abrir este espacio, por hablar, por sus aportaciones que ahí están todavía escribiendo. Muchas gracias. Quiero recordarles algo importante, el duelo no es un enemigo, no es un reflejo de algo de lo que amamos. Al final, o sea, si tienes un duelo es porque fue importante para ti, y la resiliencia no significa que no vamos a sentir dolor, significa que vamos a seguir sintiéndola y nos vamos a permitir sentirla y aún así elegir seguir viviendo con un sentido. Si este live te gustó, resonó contigo, compártelo para que lleguen más personas. Si conoces a alguien que esté pasando por una pérdida, también envíaselo. Aquí está Meli, puedes poner tus datos también si alguien quiere contactar a Meli para alguna terapia o alguna asesoría, también vamos a compartir los datos de Meli. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Meli, por tu generosidad, por tu experiencia. Nos vemos en nuestro próximo encuentro, que ya se está cocinando por ahí. Ya tengo a una personita que se ha estado resistiendo, pero ya me dio el sí, así que para el día de mañana les tengo ya la nueva fecha y el nuevo tema. Muchas gracias a todos, gracias por conectarse. Nos vemos en el siguiente live. Bye, Meli. Bye.